Muchas veces hemos escuchado sobre este tema de la predestinación o quizás hemos oído de la predestinación. De dónde venimos, quiénes somos y, y cuán importante saber qué es la predestinación. ¿Y qué dice la Escritura a través de este tema también? Que vamos a escudriñarlo, un tema muy hermoso para aprender y tener mayor conocimiento de la gracia y la misericordia del Señor, donde nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es saber que el reino de Dios siempre se mueve y se acelera, y confiando plenamente en que el Señor nos bendecirá a través de la palabra del Señor. Solo tenemos que confiar en Él, creer y, y sabemos que el Señor nos va a fortalecer. Cuando hablamos de la predestinación, ¿qué dice la Biblia sobre la predestinación? ¿Qué dice la profeta mayor? ¿Qué es realmente la predestinación? Vamos a conversar un poco, interiorizarnos en este tema y poder también tener el conocimiento de dónde nosotros venimos. Existen dos posturas de este tema. Una es el arminianismo y el otro el calvinismo. El de Juan Calvino, y dicen el de arminianismo que se puede perder la salvación. Hay dos posturas sobre la predestinación, porque el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay unos que dicen que sí se puede perder la salvación y el otro que no. Ahora, Dios nos predestinó a uno. El calvinismo dice que Dios predestinó a uno para perdición y a otro para salvación, porque Dios sabía lo que ellos decidirían. Esto es las dos posturas. Pero vamos a ver más allá de lo que puedan decir la postura de arminianismo y calvinismo, qué es lo que dice realmente la Escritura, y de ahí poder entender. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, los conoció primero, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire qué interesante, porque antes de ser la imagen de Cristo, nos predestinó, pero a los que predestinó primeramente conoció, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también los justificó por medio de Cristo. Aquí entonces podemos ver la palabra donde sale escrita literal sobre la predestinación. Antes de todo, recuerde que el Señor primeramente nos conoce, sabe quiénes somos. Una vez que Él nos conoce, sabe todo nuestro destino. Ahí entra la predestinación. En el libro que recién leíamos de Romanos, habla claramente que Él nos predestinó, que es el numeral del griego 4309 del Strong. Y esa palabra de predestinó en el diccionario Strong dice que del griego es proorizo. Predestinó es proorizo, que significa figurativamente predeterminar, determinar. Antes, predestinar y conocer. Son las palabras, los sinónimos de esta palabra proorizo, que es predestinó. O sea, el Señor nos determinó, nos hizo antes, nos predestinó, nos conoció antes, lo que hablamos anteriormente, que el texto dice que primeramente los conoció, es predestinación, y luego los predestinó. Ahí entra ya una determinación. Ahora, esa palabra predestinó, ya lo vimos que es proorizo, que es antes, predestinar, conocer, escoger. También tiene que ver con proclama. O sea que el Señor proclamó sobre nosotros. El Señor nos escogió. El Señor nos conoció, nos predestinó. Antes de todas las cosas, ya hubo una predestinación. Hay otro texto también de Efesios 1:4 donde dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante del Señor o de Él. Y por amor, habiéndonos predestinado, ahí aparece otra vez la palabra predestinado, para ser adoptados hijos suyos. Mire qué interesante esto, porque cuando el Señor, antes que viniera a la tierra, ya se sabía que el pueblo lo iba a rechazar. Y aquí entramos nosotros, porque el Señor dice, nos adoptó. Mire qué profundo esto. Esto significa que el Señor, antes que enviara a su Hijo, antes que naciéramos, Él sabía que el pueblo le iba a rechazar. Y había otro pueblo que el Señor lo iba a adoptar. Esto está escrito mucho antes de todas las cosas. Qué potente todo esto y qué hermoso cómo nuestro Señor tiene el control absolutamente de todo. Nos escoge, nos predestina y nos da de su gracia, de su misericordia, donde podemos entender que eso es el amor de Dios. Qué importante es saber de que todo Dios lo da. Y al poder entender este pasaje, podemos claramente entender que su misericordia es tan grande, donde nos dice que antes de la fundación del mundo ya no había considerado para estar sin mancha y sin arruga. Esa es la predestinación. Significa que la predestinación no viene cuando llegamos aquí a la tierra. Antes que llegáramos aquí, antes que nos colocaran en el vientre, pero aún, si volvemos nosotros a la eternidad, aún antes que nosotros naciéramos en la eternidad, ya Él sabía, nos conoció, luego nos predestinó, pasamos por la escuela del Padre y al final nos colocan en un cuerpo. Qué tremendo todo lo que hace el Señor. Entonces el Señor nos escogió, nos predestinó y antes de venir a la tierra, ya Él sabía todo de nosotros y lo que íbamos a hacer, porque no somos cuerpos o almas, somos seres espirituales dentro de un cuerpo. Eso es importante. Otro pasaje que lo hemos hablado también de 1 Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí podemos entender claramente como somos espíritu, alma y cuerpo, este es el ser real. El ser real no viene del alma, eso es parte dentro que los puso. El ser real no es parte del cuerpo, eso es parte también que el Señor puso. Pero nosotros podemos ver que el Señor nos predestinó en espíritu. Y cuando nos creó en la eternidad, porque somos creación en la eternidad, luego en la tierra nos formó y seguimos siendo una creación de Dios igual. Esa es la gracia y ese es el amor de nuestro Dios. Ahora, en Primera de Crónicas 29:15 dice, porque nosotros extranjeros advenedizos somos delante de ti. Eso es lo que éramos antes. Como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Antes éramos extranjeros. La versión Ausejo dice inmigrantes, emigrantes. La versión Jerusalén dice que éramos forasteros. K2, éramos porque en tu presencia somos residentes temporales. Lo que quiere decir esto, que aquí en la tierra nosotros somos extranjeros, somos emigrantes, somos forasteros, somos residentes temporales, porque nuestra ciudadanía no proviene de la tierra, sino del reino de los cielos. Ese es entonces que nosotros volveremos a nuestra casa, nosotros volveremos a nuestro diseño original, no tierra, sino los cielos. Porque el que lo crea en el cielo, no lo pone en la tierra, lo vuelve a colocar en el cielo. Está profundo. Isaías 46:10, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Habla al Señor entonces que desde el principio. Anuncio, dice el Señor, yo anuncio todas las cosas desde el principio. Dios dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dios anuncia el final y comienza el principio. Y entonces declaro
el principio, ¿cuál será el fin? Mire qué interesante, porque pareciera como un juego de palabras que tenemos que tomar mucha atención, porque el Señor cuando anuncia el final lo hace desde el principio, y cuando hace el principio ya dice el final. Al poder entender entonces esta escritura, lo que Dios está diciendo es que antes que comience cualquier cosa, dice el Señor, yo siempre lo termino primero. Mire qué interesante el poder de Dios. Antes que Él crea algo, lo termina. Ese es su amor. Esa es su misericordia donde nos ayuda a entender su misericordia. Y eso nos ayuda mucho. Al final, dice la escritura, lo que quiere decir es que lo que yo hago, el final primero, y entonces retrocedo y comienzo nuevamente a hacer las cosas. Porque el Señor comienza en el principio. Y el principio es tu futuro. Y tu futuro no es el futuro, es el principio. Son juegos de palabras que tenemos que entenderla y atesorarla muy bien. Por eso es que cuando Dios comienza algo, lo terminó. Es porque esa es su manifestación. Nada de lo que haga el Señor lo va a hacer sin decir o lo va a sorprender. Cuando el Señor creó las primeras entidades, serafines, querubes, arcángeles y ángeles, sabían que algunos se iban a revelar. Cuando se reveló la Sofía, la sabiduría sabía que se iba a revelar. Cuando se reveló Luzbel, sabía que se iba a revelar Luzbel. Cuando hizo la tercera rebelión, o cuando se reveló la tercera rebelión, sabía que se iban a revelar los ángeles caídos, Génesis 6:4. Y cuando formó al hombre, Génesis 3, sabía también que se iba a revelar. Entonces, nadie más conoce el final o el futuro que el que creó todas las cosas. Y el Señor es donde a través de la palabra nos hace entender sus misterios. Hay un texto que en Eclesiastés dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, lo que ya fue, ya es. Lo que ha de ser, o sea, lo de futuro, fue ya. Muchas veces nosotros esperamos el día de mañana, pero el día de mañana ya fue. Esperamos el futuro, pero el futuro ya fue. ¿Qué tenemos que vivir? El presente. No el pasado, no el futuro, el presente. Esa es la manifestación del reino de Dios. La Baucejo dice, lo que ahora es, ya fue. Y mire que está hablando de ahora. Lo que estamos viviendo ahora ya fue, porque vivimos en un pasado. Antes, lo que luego será, futuro, ya lo ha sido. Esto son textos muy profundos que nos ayudan mucho a entender el amor y la misericordia de Dios. Jerusalén dice, lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Eso significa que lo que vivimos ahora, en este tiempo, ya es pasado. Y lo que vendrá del futuro también es pasado, porque ya fueron. Ya las cosas todas fueron hechas. Dios habla hoy. Nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Nosotros estamos viviendo diferentes situaciones, diferentes existencias, pero cada una de las existencias que hagamos, ya la vivimos. NRV, lo que es antes, ya fue. Lo que ha de ser, fue ya. ¿Se fija qué importante todo esto? Porque nos ayuda a entender más profundidad. Ahora, la versión Brit Hadashah, lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue. Qué importante es entender
que la misericordia de Dios es tan grande que nos conoce. Esto es predestinación y seguimos hablando, esto es predestinación. Nada de lo que podamos nosotros hacer es nuevo. Parece nuevo, pero aunque lo hagamos incluso aún en el presente, ya fue. Y aún lo que esperemos en el futuro, también ya fue. Porque cuando nosotros hacemos algo, eso ya es un pasado, ya ha sucedido. Todo aquel que llega a la tierra ya viene con una predestinación. Aún Cristo cuando llegó a la tierra estaba predestinado su muerte y su resurrección. Todo estaba escrito, absolutamente nada era nuevo. La pregunta entonces, ¿cuándo murió Cristo? Algunos dirán hace 2000 años. Veamos qué dice la palabra. Porque al profundizar, Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿cómo entendemos que antes de la fundación del mundo ya Cristo fue inmolado? Antes de que nazcan todas las cosas ya Cristo fue crucificado. Esto significa los textos que leíamos anteriormente, porque cuando Él fue crucificado, ya lo fue. Es un pasado. K2. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo. Qué importante. Entonces Cristo murió antes del principio del mundo. Cristo murió antes de la fundación del mundo. Y la versión NRE dice: en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. O sea, cuando comenzó Dios a crear, ya había muerto. ¿Cómo entendemos eso? Predestinación. Lo que hacemos ahora, lo que vivimos ahora, ya fue hecho. Y otro texto, Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Lucas también nos menciona: porque yo digo que es necesario que se cumpla todavía aquello que está escrito, y fue contado de los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Miren lo que está hablando acá. Habla entonces porque os digo que es necesario que se cumpla todavía aquello que está escrito. O sea, hay cosas que están escritas, pero no que en la tierra, están escritas en la eternidad. Y aquí menciona: y aún fue contado con los inicuos, los que no quisieron seguir a Cristo, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, tiene que cumplirse. ENB dice: porque les digo que todo esto que fue escrito ha de ser cumplido en mí. Jesús sabía que todo lo que estaba viviendo estaba en un pasado, que todo se tenía que cumplir, todo se tenía que exponer a la profeta mayor. Entonces Jesús vino no a hacer lo que él quiso, vino a hacer lo que ya estaba escrito en el cielo. Ese se llama la predestinación, donde ya todo lo que vivimos, lo que pasemos, lo que estamos viviendo es un pasado. Mire qué interesante todo eso. Eso significa que el Señor tiene un control absolutamente del presente, pasado y futuro. Antes que nosotros llegáramos a la tierra, estaba escrito lo que haríamos aquí en la tierra. Nos conoció desde antes. Y ahí tenemos un texto también que a veces leemos de Jeremías 1:5. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Recuerde que predestinación, ¿qué significa? Conocer. Y aquí que dice: conocí, conocer. Y antes que naciera, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué importante entonces saber de que ante los ojos de Dios nada es casualidad. Todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, y donde ahí podemos claramente entender de que
lo que Dios hace en su gracia, en su misericordia, es porque está el favor del Señor con nosotros. Entonces, muy interesante saber que lo que quiere hacer el Señor es bendecirnos, fortalecernos, pero a la vez también entender que lo que hacemos o vivamos, el Señor tiene un control desde antes de todas las cosas. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvemos nuevamente a otro texto claro donde podemos entender cuán importante es en que el Señor nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes que creara la tierra, antes que se creara el polvo, ya nos escogió, ya nos había predestinado, ya Él sabía de nosotros, ya Él sabía lo que íbamos a hacer, sabía lo que vamos a hacer en la tierra, todo era porque el Señor tenía el control. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, porque los que antes conoció, también los predestinó. Recuerde que predestinación comienza con conocer. Y el Señor entonces nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos 3 textos más, hemos leído otros más de la predestinación, que el Señor nos conoció antes de todas las cosas. Hay un texto de Job, el libro más antiguo también, de Job 38:4, cuando dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le hace el Señor, Dios le hace esta pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El verso 21, tú lo sabes, pues tú entonces ya habías nacido. Mire qué profundo eso. ¿Cómo es posible que antes que la tierra fuera fundada ya Él había nacido? Es porque no estaba hablando de algo físico que viniera a la tierra en un vientre de la madre, sino que nosotros dimos un alumbramiento en la eternidad y de ahí nos conoció, nos predestinó y de ahí nacimos. Nosotros no nacimos aquí en la tierra, nacimos en el cielo. Hubo una gestación espiritual de hijos e hijas desde la eternidad. Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, o sea, está escrito. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces aquí está hablando claramente de que según lo que está determinado, lo que está escrito, lo que es predestinación, eso es lo que se está haciendo, o eso es lo que se está cumpliendo. Entonces, nos ayuda mucho a entender todo esto, cuán importante es saber que el Señor nos conoce. La versión va: a la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo ha traicionado. Entonces, el Hijo del Hombre está predestinado. El Hijo del Hombre que va a sufrir, que va a ser torturado, está decretado. Y la versión de habla hoy está señalado. El hombre que ha de recorrer el camino se le ha señalado. O sea, hay una señal desde la eternidad. Jerusalén, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado. Qué importante es entender estos pasajes, porque nos ayudan mucho para saber que necesitamos todo esto. Y nos ayuda mucho a entender la importancia de entender todo esto. Ahora, eso nos ayuda mucho para poder entender
cuán necesario es saber de que todo lo que Dios hace nos ayuda mucho para poder saber de que todo lo que Dios hace está listo. Eso significa, recuerde, y vamos a entrar también sobre el hijo de perdición. Vamos a hablar también de eso. Ahora, no es que Dios envíe un hijo de perdición. Recuerde que todo no se hace aquí en la tierra. Todo lo que decidimos aquí ahora no pasa ahora, pasa por la eternidad, porque está en la eternidad decretado, señalado, determinado. Nosotros lo que hacemos aquí ya lo hicimos en la eternidad. Por eso que muchas veces nosotros cuando vamos a ciertos lugares decimos, parece que yo he andado por acá. Y claro, no ha andado ahora aquí en la tierra, pero en la eternidad sí lo hiciste. O cuando siente un olor y dice, este olor como que lo he olido en otro lugar, no sé dónde. Claro, lo oliste en la eternidad, pero aquí lo está oliendo porque un pasado. O cuando conoce una persona y te dice, no sé, pero hay una cercanía contigo, no sé, como que se te hubiera conocido de mucho tiempo. Claro, lo conociste en la eternidad. Mire qué interesante todo esto porque nos ayuda mucho a profundizar lo que estamos dando a conocer. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así viene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, hay cosas que se tienen que cumplir en su cabalidad. Están declaradas, están hechas, y creemos que Dios va a glorificarse. Por eso es que es muy necesario entender que todo lo que Dios quiere hacer nos va a ayudar a poder saber cuán necesario es entender su gracia y su misericordia. La versión SR nos dice, más respondió Yeshua, le dijo, permíteme ahora, porque es necesario que cumplamos con todas las instrucciones que ha ordenado el Eterno. Mire qué profundo lo que está hablando aquí de Mateo 3:15. Ahí estamos leyendo Valera. Pero si leemos unas versiones más claras o más originales, nos dice claramente, dice, mas respondió Yeshua, Jesús, le dijo, permítelo ahora, porque es necesario que cumplamos. O sea, él sabía que tenía que cumplir un plan. Y él sabía todo lo que tenía que hacer. No era que el Señor no sabía que tenía que ir a la cruz. No era que el Señor no sabía que iba a resucitar. Él sabía todo. Sabía que él lo iba a entregar. Sabía que él lo iba a traicionar. Él lo sabía todo. Es necesario que cumplamos con todas las instrucciones. ¿Significa que hay una instrucción? ¿Qué es entonces la predestinación? Una instrucción. Es un plan. Está escrito. Y ahí en ese plan que está escrito, ya se dio una instrucción. Tal día tú vas a nacer. Tal día quizás nos vamos del escenario de esta tierra. Tal día está escrito con quién te vas a casar, con quién vas a vivir, con quién vas a tener hijos. Tal día está escrito que estás trabajando. Tal día está escrito que no estás trabajando. Tal día está escrito dónde vas a ir. Todo está escrito. Hay una instrucción desde la eternidad. Versión NET. Jesús le contestó, déjalo así por ahora. Es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Está hablando de su Padre. Se fija que Jesús pasó por la instrucción del Padre antes de venir a la tierra, y nosotros con mayor razón pasamos por la instrucción del Padre antes también de llegar a la tierra. Otro texto, Efesios 1:11. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinado. Tenemos una herencia, y esa herencia fue predestinada en el cielo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se fija que importante y seguimos hablando de lo que es la eternidad, del designio. Hay una herencia. Todos sabemos que vamos a ser galardoneados, pero ya fuimos galardoneados. Eso está muy profundo. Eso es como que a algunos les pasó todavía. Todos sabemos que vamos a ir a la boda del Cordero, pero eso ya sucedió. Wow.
Lo voy a dejar ahí un poquitito que estoy removiéndole un poco la religiosidad, un poco lo que creemos, lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque está todo escrito. No hay nada que sea nuevo para Él. Al contrario, ya se sabe, ya Él lo sabe. Ese es el Dios. Mire qué interesante. Cómo el Señor cuando nos hizo, ya Él nos hizo con tiempo, pasado, futuro. Todo lo sabe Él. Y mire lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú estás trabajando para la obra de Cristo. Estás trabajando para el ministerio, pero eso ya fue hecho. Tienes don, talento, fruto, pero eso ya fue hecho. Estás trabajando ahora, pero eso ya sucedió. ¿Dónde? En la eternidad. Ministerio es la palabra diaconía, de ahí vienen las palabras diácono. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Es alguien que trabaja, es alguien que ministra, es alguien que socorre a alguien, que hace una distribución. Ese es un diácono. El diácono no está solamente para ser elogiado, para recibir los aplausos, como muchas veces vemos gente que les gusta que lo alaben, que les den púlpito y que le den aplausos. Ese no es un diácono. El diácono es un servidor que sí trabaja para el reino, bajo el servicio del reino de Dios. Ahora, ese es el ministerio que tiene que ver con la función de un trabajo dentro de la obra del Señor. No necesariamente habla que tiene que ser de un apóstol, profeta, de los 5 ministerios, sino a todo el que venimos a la tierra, ya venimos con un llamado, ya venimos con un ministerio. Hay también ministerio de la reconciliación, ese es un ministerio. Significa que no solamente usted dirá los 5 ministerios, Efesios 6:12, y empiezan los 5 ministerios, un ministerio quíntuple, pero también está el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es un ministerio. No todos se reconcilian. Eso está muy profundo. Lo que vivimos aquí en la tierra entonces es un pasado, porque ya lo vivimos en el cielo. Cuando vas a una ciudad y parece que tú eras en esa ciudad y dices, parece que yo estuve en esta ciudad, porque ves un árbol, ves el lugar, ves lo físico y dices, esta es ciudad, y primera vez que tú vas a esa ciudad, pero algo te dice, estuviste ahí. Claro, porque estuviste ahí. Ese es un pasado. Porque en esa ciudad, con las cosas, con la figura, con lo que tú ves, no es que vayamos recién a esa ciudad, y a veces recién en lo físico, aquí en la tierra, vamos a un lugar. Pero eso no significa que recién vayamos. Ya fuimos. Qué profundo el tema. Qué profundo todo lo que hoy estamos viendo a través de la palabra del Señor. Entonces es importante entender que lo que hacemos, que lo que vivimos, que lo que estamos haciendo ahora, todo es un pasado. Marioli dice, entonces no perdemos las salvaciones. Ahora hay que entender eso, que estamos hablando de predestinación. Predestinación, Él sabe los que se salvarán y los que se perderán. ¿Se entiende? Lo vamos a ver ahora también. En la predestinación Él sabe los que se salvarán y los que se perderán. ¿Por qué? Porque algunos eligieron en la eternidad mal. Como eligieron en la eternidad mal, se van a perder. Pero otros eligieron en la eternidad bien y se van a salvar. Mire qué profundo. Avancemos. Ahora, un olor a veces que olemos puede ser una flor, puede ser un perfume, puede ser algo que olemos y decimos, este olor me es familiar. Claro, porque ya lo oliste en la eternidad. Es cuando vemos a persona y vemos a la persona, y cuando lo vemos su rostro, sus caras, dice, yo parece que te conozco. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que dice, yo pareciera que te conozco de tiempo, y claro, son muy amigos, porque se conocieron en la eternidad. Eso es normal. Aquí podemos entender nuevamente el plan de la predestinación, y vamos a analizar de la salvación. Vamos para allá también. Estamos colocando más argumentos de esto.
ahora un camino. Cuando vamos por ese lugar, vemos los árboles, vemos la vegetación y como viene porque a veces vienen esos lapsos. A veces vienen esos lapsos de esos recuerdos. A veces la gente en el mundo le dice los déjà vu. Pero más que déjà vu es predestinación. Porque pasamos por el lugar y vienen los recuerdos. Ahora, ¿por qué se nos borró el recuerdo? Porque teníamos que venir a la tierra a cumplir un propósito. Porque teníamos que cumplir un plan. Teníamos que venir a cumplir lo que se predestinó en el cielo y lo estamos viviendo aquí en la tierra. Es un plan. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo es eso? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Se fija que antes que fuera formada algo, antes que Dios formara algo, estaba escrito. Y es más, antes, mi embrión, dice, vieron tus ojos. O sea, desde el vientre, cuando estuvimos como en el de feto del embrión, ya vimos al Señor. ¿Cuándo? Antes. ¿Dónde? En la eternidad. Versión BAT. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Mire. O sea, antes que fuéramos ya, diéramos a luz, cuando estábamos como el feto, tus ojos vieron mi cuerpo en la gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Predestinación. Jerusalén, mi embrión, tus ojos lo veían. En tu libro están escritos todos los días que han sido señalados sin que aún exista uno solo de ellos. O sea, todo está conforme al plan, al propósito y a lo escrito. Romanos 1:1 en la salutación, que significa un saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La versión nos habla de Torres Amat, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol con vocación divina. C. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado, elegido para el evangelio de Dios, apartado. Se fija que esto es predestinación. Pablo fue llamado y fue apartado. Pablo fue llamado y fue apartado una vocación. Pablo fue llamado y elegido para el evangelio de Dios. NT. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús. Dios me eligió para ser apóstol. Se fija que no es algo que el hombre lo haya hecho. No es que tú seas ahora un líder, un pastor, una pastora, un miembro que estés activando, hagas algo. Eso no es ahora, sino eso está elegido desde la eternidad. Estamos colocando muchos fundamentos. Todos fuimos predestinados entonces con diferentes funciones y responsabilidades. Segunda de Corintios 12:2, Pablo. Conozco un hombre en Cristo. Un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, antes que él fuera arrebatado al tercer cielo, ya fue en la eternidad. Mateo 16:18, Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Volvemos nuevamente en que Pablo fue llevado al tercer cielo, pero mire que Pedro no fue, sino se le dio otra asignación. Pablo, perito arquitecto, estaba escrito, diseñado, predestinado que iba a ir al tercer cielo, pero Pedro no estaba diseñado que iba a ir al tercer cielo. Se le dio esa asignación, te daré las llaves, ahí es el texto que hemos entendido y escuchado mucho, que tiene que ver mucho con dos diferencias. Son dos asignaciones, dos responsabilidades, dos funciones, y esas dos funciones que Dios le dio a cada uno de ellos no fueron acá, fueron en el cielo, predestinados. Entonces, veamos la predestinación de deshonra, porque aquí implica
que gente vino a la tierra, pero se va a perder. No es que aquí se van a perder, no es que fue diseñado aquí, vamos a ver por qué se va a perder. Porque la predestinación es para salvación y para perdición. Lo digo de nuevo, los que están tomando nota. La predestinación es para salvación, algunos van a ser salvos y otros no van a ser salvos. Veamos entonces esta predestinación de deshonra. Romanos 9:17. Porque esta escritura dice a Faraón, para esto mismo te ha levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios permitió levantar un hombre que se llamaba Faraón. ¿Para qué? Para mostrar en mí mi poder, en ti mi poder. Fue levantado este hombre a pesar de que no hizo lo correcto, pero Dios igual lo puso para mostrar el poder de Dios desde la eternidad reflejado en él. Pero era un plan, pero se perdió igual. VLS. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey. ¿Se fija que Dios no lo hizo rey? Nada está escrito, por eso la escritura dice orar por los que están en inminencia. ¿Por qué? Porque Dios los colocó y el que coloca también saca. Te hice rey, precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo. Se fija que le está diciendo algo que ya está en la eternidad, para que todo el mundo me conozca a través de lo que él hizo, que abrió el mar rojo y el pueblo pasó en victoria. K2. Porque el Tanakh dice a Faraón, la Biblia, el Tanakh, la palabra, es por esta misma razón que te he mantenido vivo. Mire qué interesante. Cómo Dios permite mantener a personas vivas. ¿Para qué? Para demostrar, a pesar que era el faraón, pero Dios lo mantenía vivo para demostrar, dice, en ti mi poder. Y para mi nombre, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y la versión LBD, Dios le dijo que le había dado el trono de Egipto con determinado propósito. Ese propósito. Se fija que a veces siempre escuchamos esa palabra propósito, que hay un propósito, pero ¿qué es un propósito? Propósito es predestinación. Ese es propósito, predestinación. Lo que Dios está haciendo contigo es el propósito, pero el propósito no nace en el propósito, nace en la eternidad, nace en la predestinación. Vemos otro personaje de deshonra, Hitler. Fue predestinado como vaso de deshonra. Se perdió. Por todo, le recuerde que él atentó contra su vida. Ahora, pero más allá de todo lo que él hizo, estamos viendo predestinación, que algunos son predestinados para ser salvos y otros no, y vamos a ver por qué algunos no. Entonces vemos este hombre fue predestinado como un vaso de deshonra. Todos conocemos gran parte de la historia de este personaje. También vemos a Benito Mussolini, también predestinado como vaso de deshonra, donde miles murieron a causa de su poder, de su mano. En Italia, Hitler, Alemania, Mussolini, en Italia. Mire qué interesante que estos dos fueron amigos. Fueron amigos. Mussolini muere el 28 de abril de 1945. Hitler muere el 30 de abril de 1945, 2 días después. Por eso es que Hitler ya sabía lo que había, 2 días antes, sabía lo que habían hecho con Mussolini. Lo toman, primero lo fusilan junto a su mujer, a Clara Petacha, y luego lo llevan a una plaza, ahí lo mutilan, le dan golpe, lo flagelan, algo muy potente, luego lo cuelgan, le dan golpe, le hacen una tortura estando ya muerto. O sea, flagelan el cuerpo ya estando muerto. Y cuando Hitler ve todo eso, él dice, no quiero que me atrapen mis enemigos. No quiero que me atrapen porque si me atrapan, tuvo tanto miedo de lo que le pasó con Mussolini, su amigo, que él dijo, yo prefiero
quitarme la vida. Y ahí pasa lo que sucede. Mire qué interesante también, porque aquí vemos muchas coincidencias que no son coincidencias, son predestinación. En 1945, el 28, entonces muere Mussolini. El 30 de abril, 2 días después, muere Hitler. Mussolini estaba con Clara Petacci, su amante. Hitler estaba con Eva Braun. Mussolini muere a las 4 p.m. Hitler a las 3:30 p.m. Muchas coincidencias, pero no son coincidencias. Se llaman predestinación. Estaba todo escrito, pero son de deshonra. Anton LaVey, el que escribió la Biblia satánica, hijo también de deshonra. Recuerde que estamos viendo los que en la eternidad estuvieron, porque todo esto estuvieron en la eternidad. Todos estuvieron en la eternidad. Pero algunos fueron vasos de deshonra y otros vasos de honra. Recuerden que la lectura también habla de eso. Y no solamente aquí. Muchas veces nosotros tomamos los textos y vemos, no, este se perdió, este se apartó de Cristo porque es un vaso de deshonra. Pero eso tiene mucha profundidad también, porque no está hablando aquí, que aquí fue un vaso de deshonra o aquí un vaso de honra, sino habla desde la eternidad. Anton LaVey, entonces, fundó la iglesia de Satán, hizo la Biblia satánica, y se perdió. José Stalin, dictador comunista ruso, en el régimen donde mueren 20 millones de personas, el mayor criminal sanguinario de muerte, también hijo de deshonra. Judas, lo vemos también como el traicionero. Se le llamó a él también en Juan 17:12. Se dice que ninguno de ellos se perdió. Está hablando, todos los que tú me diste, yo los he guardado. Pero hay uno que se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, esto es muy interesante analizarlo, coloque mucha atención para poder entender estos pasajes, porque aquí muchos se pueden confundir y decir, bueno, ¿hay salvación o no hay salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde? No tiene nada que ver la predestinación en lo que es que la predestinación es, hay hijos de salvación y hay otro hijo de perdición. Los que vimos anteriormente de los personajes que atentaron, que mataron a miles de personas, que se suicidaron o los mataron, o como Judas, que traicionó al maestro, nada de lo que sucedió aquí en la tierra con ellos fue escrito aquí en la tierra. Atento con esto. Nada de lo que sucedió aquí en la tierra comenzó en la tierra. Recuerde que nosotros, que es la predestinación, pasar por la escuela del Padre. No adoctrinó, no enseñó, nos dio dones, talentos, frutos. Ahí nosotros elegimos. Y voy a decir algo aquí incluso más potente. Cuando hubieron las rebeliones, la primera rebelión de la iniquidad, de la sabiduría corrompida, cuando hubo la segunda rebelión de Satanás, que era luz bella, el adversario, cuando hubo la tercera rebelión, pero cuando pasó todo eso de las rebeliones en el cielo, nosotros estábamos ahí. Eso está muy profundo. Cuando hubieron las rebeliones, nosotros estábamos ahí. ¿Cómo estábamos ahí? En espíritu. Recuerden los textos que dije de Job antes que naciera, antes que tú fuiste formado, antes yo te conocí, o sea, yo te predestiné. Y le dice a Job, antes que tú nacieres, yo ya te conocí, ya habían nacido. Job le dice, ya habían nacido. ¿Dónde? Antes de la fundación del mundo, ya habían nacido. ¿Dónde es eso? La eternidad. Todo entonces nace en la eternidad. En la eternidad, cuando estaban las rebeliones, cuando estaba la rebelión, la primera rebelión, segunda rebelión, nosotros teníamos que elegir, porque también estamos en espíritu. Nosotros también éramos espíritu y teníamos que elegir.
o Satanás, o la sabiduría revelada, la iniquidad, o Cristo, o Dios. Y ahí entran en el juego de que muchos eligieron equivocadamente, eligieron mal. Ahí Judas no eligió aquí en la tierra, en la eternidad no se arrepintió, en la eternidad eligió. Recuerde que también tenemos el caso de, este es algo que se corrompió. Pedro también, el caso de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó y la última vez blasfemó contra Dios, maldijo a Cristo. Dijo, yo no conozco a este tal maldito, yo no lo maldijo a Cristo. Pero la diferencia, que él en la eternidad se arrepintió. Porque lo que hacemos aquí no es de aquí, es de la eternidad. No sé si se está entendiendo, porque el tema de hoy es bastante profundo, muy cabezón, o sea, mucha profundidad, pero es importante entenderla. Judas entonces y Pedro, veamos nuevamente lo mismo, porque tenemos algo reversible y algo irreversible. Tenemos una apostasía reversible y tenemos una apostasía irreversible. Judas, apostasía irreversible. Judas en el cielo decidió no arrepentirse, y lo que decidió en el cielo se cumplió en la tierra. Es una apostasía irreversible. Y Pedro en el cielo decidió arrepentirse, y lo que decidió en el cielo se cumplió aquí en la tierra. Apostasía reversible. Se revirtió, porque lo que hacemos aquí en la tierra no es lo real, es un pasado. Recuerde que la escritura dice que Jesús es el autor y consumador. ¿Ha leído ese texto? Que Él es el autor y consumador. ¿Y qué es un autor? El que escribió un libro. ¿Y qué hay en ese libro? Actores. Tú eres el actor. Pero el actor no manda, no hace lo que quiere, hace lo del autor. Wow. Nosotros estamos haciendo lo del autor y consumador, que Él escribió todas las cosas, ya hizo el guión, ya hizo la predestinación, ya hizo todo. Y nosotros estamos aquí cumpliendo un plan que de la eternidad se cumplió. Ahora, más base. Todos pasamos por la escuela del Padre. La base es Juan 6:45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos, mantengan eso, todos señalados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, todos pasamos por la escuela del Padre y aprendimos del Padre. Veamos otros textos más claros. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. ¿Se fija que nosotros pasamos por la instrucción de Dios? Versión Torres Amat. Todos serán enseñados por Dios. Pasamos por la enseñanza de Dios. Ausejo. Todos serán instruidos por Dios. Fuimos instruidos por Dios. Yuneman. Y serán todos doctos. Fuimos doctos en la eternidad. BNP. Y todos serán discípulos de Dios. Ya somos discípulos, pero no aquí, en la eternidad. VLP. Todos serán adoctrinados por Dios. Fuimos adoctrinados en la escuela del Padre. LBN. Todos tendrán por maestro al mismo Dios. Mire qué interesante. Tendrán por maestro al mismo Dios. O sea, el mismo Padre nos enseñó, nos instruyó, nos dio doctorado, nos discipuló, nos adoctrinó. Él fue nuestro maestro. Fuimos discípulos del Padre, directamente del Padre. Ahí nos enseñó. Todos pasamos por la escuela del Padre. Todos. Absolutamente todo. Aún los hijos que se perdieron, aún todos pasamos por la escuela del Padre. El problema es en la decisión cuando hubieron las rebeliones. Porque en las rebeliones hay gente que decidió también rebelarse
juntamente con las rebeliones. Y ahí entramos en otro tema más profundo. Recuerde que la escritura en Apocalipsis dice que Satanás, que el Señor reprenda, se trajo una tercera parte. ¿Lo ha leído eso? Se trajo una tercera parte, pero si hay una tercera parte, hay una segunda parte. Y si hay una segunda parte, hay una primer parte. Ahí entramos más profundidad. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hablar eso, porque ahí entramos más temas todavía. En más profundidad del tema, y ya con todo lo que estamos hoy hablando, que es mucho conocimiento, mucha revelación del tema, nos ayuda mucho a entender la importancia de que cómo el Padre nos predestinó y nos dio. Por eso que hay dos partes, ya una tercera, ya hubo una tercera. ¿Cuál es la tercera? Recuerde que Satanás se trajo una tercera parte. No solamente él se trajo a ángeles, él se trajo raza de serafines, raza de querubes, raza de arcángeles y raza de ángeles, ángeles caídos. Y las otras jerarquías también se las trajo a él, porque él tenía un cargo importantísimo en el cielo. Y cuando se rebeló también se trajo a gente. Y esto pasa también cuando en una iglesia alguien se rebeló. A lo mejor usted ha visto alguna iglesia cuando alguien se rebela. Y cuando alguien se rebela de una iglesia, ¿qué pasa? ¿Se va solo? No. Se puede ir con un líder. Se puede ir con un anciano. Se puede ir con un copastor. Yo he visto gente que se ha rebelado de la iglesia que han sido copastores. Otros han sido pastores y se rebelaron y no se fueron solos, se fueron con otros más. Se fueron con otros más. ¿Por qué? Porque ahí entramos lo mismo que sucedió en la eternidad. ¿Qué pasó en la eternidad? Teníamos que elegir o Satanás o Dios. Entonces, vemos que hay una tercera parte, que esa tercera parte ya la analizamos, que Satanás se trajo una tercera parte, los que se rebelaron juntamente con él, pero como espíritu, serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Esa raza que le nombré, se trajo a Satanás, una tercera parte. Pero recuerde que hay una primera parte también. Y si hay una primera parte, hay una segunda. Entonces, la primera parte, analicemos la primera parte, esos son los salvos. Escuche, los que decidieron por la escuela del Padre, los que decidieron por la instrucción del Padre, los que decidieron por ser adoctrinados por el Padre, obedecer al Padre, hacer caso al Padre y seguir al Padre y no rebelarse en contra del Padre. Eso es la primera, los que son salvos. Estoy hablando de la eternidad. Ya son salvos porque eligieron en la eternidad, pero también ahora, no porque eligieron en la eternidad, quiere decir que todo se va a dar. Tenemos que luchar aquí en la tierra por nuestra salvación. ¿Y qué dice la Escritura? No descuidéis esta salvación tan grande. Tenemos que luchar por ella también. Sé que es un tema un poco profundo. Recuerde que los discípulos cuando venían de echar fuera demonios, contentos, ellos muy agradecidos y con el ego muy alto, que los demonios se sujetaban, Jesús los queda mirando y les dice: no regocijéis tanto de que los demonios se salgan y en que echen fuera demonios, sino cuídense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahí entramos, se fijan que en otro tema. Entonces, están una tercera parte. Están los que eligieron salvación o los que eligieron por Dios. Pero los que eligen por Dios tienen que luchar aquí en la tierra por esa salvación. Porque se puede perder. No es como se enseña salvo siempre salvo, que ahí el que lo que se enseña esos dicen, bueno, no hay que pelear, no hay que hacer nada, porque ya somos salvos. Y hacen kiko y caco, hacen de todo. Fuman, beben, están en el mundo, están con pecado, áreas sexuales, hacen un montón de cosas y luego se van a la iglesia como los santos, total, son salvos. No es así. Ahora está en la segunda parte. ¿Quiénes son la segunda parte? Los que quedaron en la eternidad en el aire.
¿Qué significa eso? No alcanzaron a decidir. Quedaron indecisos. No sabían si elegir a Dios, si elegir a Satanás, no sabían si irse a los que se rebelaron o irse con Dios. Quedaron indecisos y llegó el tiempo que tenían que venir a la tierra. Como no alcanzaron a elegir, venimos aquí en la tierra y esos son los que están en el mundo, pero están como indecisos. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la primera orden que le dio el Padre? Vayan y prediquen. Vaya, esa fue la instrucción. No le dijo vayan y sanen y hagan, y eso es parte de la manifestación. Pero la primera orden le dijo vayan y hagan discípulos. La primera orden que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizando y todo lo demás. Pero le dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, ¿qué le dijo? Prediquen. Prediquen, vayan y prediquen. ¿Por qué el Señor primeramente le dice, vayan y prediquen? Porque hay muchos que cuando tú le prediques, volverán a casa. Por eso que hay que predicar, hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque no sabemos si cuando predicamos que a través de lo que Dios te va a usar a ti, para que muchos vuelvan y reconozcan que necesitan volver al diseño original desde la eternidad de ser y volver a la casa, camino a casa. Wow. Romanos 8:29 hablamos entonces porque a los que antes conoció, los conoció. Los predestinó para que fueran conforme a la voluntad de su imagen. Y a los que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Los llamó, los justificó y los glorificó. Los llamó presente. Los justificó. Los conoció y lo glorificó, futuro. Aunque todo esto está en el plan perfectamente de Dios. Antes entonces, termino, de venir a la tierra, el Señor nos conoció. Antes de venir aquí a la tierra, el Señor nos predestinó y nos llamó. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los llamados vienen de la eternidad. Ahora, el que se revela también viene de la eternidad porque en la eternidad se revelaron. Mire qué tremendo todo esto. Porque podemos entender la profundidad y el amor de Dios que Dios hace con nosotros. Entonces nos justificó, nos glorificó también. Y lo que estábamos hablando de 1 de Pedro 2, verso 9. Él lo sabe todo. Él es el que escudriña mi andar, mi reposo, como dice el Salmo 139. Él escudriña mi andar, mi reposo, mi descansar, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Por qué son conocidos todos mis caminos? Porque nosotros, el Señor nos conoce y Él sabe que el día de mañana ya sabe lo que va a suceder. Por eso el Señor nos dice claramente a nosotros, tranquilo, no te preocupes del día de mañana, cada día tiene su propio afán, yo sé todo lo que va a suceder mañana, tú confía en mí y yo voy a orar. Entonces en el cielo han habido estas 3 rebeliones. Y antes que se revelara, ya él sabía el Señor quiénes se iba a revelar. Nadie más conoce el producto que el que lo creó. Por eso que el Señor sabe todo. Este es el tema muy potente, muy importante y que nos ayuda mucho también a profundizar la predestinación. Cómo el Señor en su misericordia nos crea, nos forma, pero todo lo que el Señor nos hace es producto de que nada es aquí. Todo viene desde la eternidad. Hoy tú eres ministro, pero nadie te puso aquí en la tierra como ministro. Dios te puso como ministro. Tú eres profeta. Nadie aquí te puso como profeta. Es que estoy hablando del origen. En el cielo ya venías con eso.
Entonces aquí estamos cumpliendo, ese se llama el propósito. Siempre escuchamos propósito, ¿cuál es tu propósito? Todos tenemos propósito, claro. ¿Y qué es propósito? Propósito es la antesala de la eternidad. ¿Y qué es propósito? Predestinación. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén.